Chicos, chicas, buenas noches, bienvenidos a esta mentoría de hipnosis. El día de hoy, como los domingos, vamos a trabajar con información súper valiosa, información acerca de cómo funciona el subconsciente, herramientas para acceder al mismo. Vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona el tema del subconsciente. Vamos a hacer también un proceso de reprogramación. Sí, vamos a hacer una dinámica de tipo informático, ya les voy a explicar cómo funciona el tema, ¿sí? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la mente subconsciente el día de hoy y vamos también a entender cómo nosotros podemos crear un proceso de reprogramación a ese nivel, ¿sí? Ahora, la mente subconsciente es de esta parte de la mente, ¿sí? Donde pues se instala nuestro conjunto de creencias, nuestro sistema de paradigmas, nuestro sentido de identidad. Y lo que está provocando la mente subconsciente son comportamientos de actitudes y toma de decisiones que se vuelven correspondientes con las creencias, con las programaciones que nosotros hemos adquirido del medio ambiente, hemos adquirido pues del entorno inmediato y el subconsciente lo toma justamente para algo muy normal, muy natural del sistema, que es el sentido de supervivencia, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el subconsciente está aquí pues para a través de esa información y por eso es que el día de hoy vamos a poner un enfoque informático. El día de hoy vamos a ver cómo pues la información que radica en la mente subconsciente es la que está creando pues nuevamente ciertos comportamientos, actitudes y toma de decisiones, ¿sí? Sin embargo, esta parte creo que hay que señalarla súper bien. No necesariamente la información que nosotros hemos adquirido del entorno y del medio ambiente, pues podría estarnos trayendo algún beneficio en la actualidad. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, las situaciones también cambian, ¿sí? Y por lo general, pues mucha información que nosotros hemos adquirido, pues ya se vuelve caduca, ya se vuelve quizás inservible. ¿Y donde vemos esto reflejado? Pues muchas veces en lo que nos está pasando en el momento presente, ¿no es cierto? Ciertos comportamientos, actitudes que ya no vibran con un poco con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? O con lo que queremos vivir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Buscar información subconsciente que nos permita entender de dónde viene, cuál es la causa raíz original, ¿sí? Y hacer un proceso de reprogramación, ¿sí? ¿Por qué hacer un proceso de reprogramación? Porque el cerebro, ¿sí? El cerebro, la mente hablando de la mente subconsciente, tiene una particularidad, ¿sí? Es la plasticidad del cerebro, es decir, podemos crear nuevas líneas de información, es decir, podemos adquirir nueva información para recorrer esas nuevas carreteras, esos nuevos buses de información y volvernos correspondientes ya con esa nueva data, una data pues que nos traiga más beneficio, más bienestar, ¿sí? Que nos permita pues empezar a cumplir ciertos objetivos, empezar a enfocarnos, dejar ciertos hábitos, ciertos comportamientos que ya no los necesitamos en la actualidad, ¿no es cierto? Pero para eso primero hay que encontrarlos, sí, y luego hay que empezar a reprogramarlos. ¿Qué les parece? Entonces vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con una dinámica a nivel de una computadora, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría de nosotros, pues, tenemos la facilidad de actuar ya con o interactuar con una computadora, con un celular, ¿no es cierto? Y es parte de nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una dinámica que se conoce como el parchado de información, ¿sí? ¿Qué es este parchado de información? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Han visto que en sus celulares o cada cierto tiempo con ciertos aplicativos con su computadora, pues salen ciertos mensajes de actualización de software, ¿sí? Supongo que todos han podido ver eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué creen ustedes que las empresas, las compañías hacen una actualización de software? Vamos un poco interactuando, ¿de acuerdo? Quién quiere comentar? Pueden poner en el chat. ¿Por qué creen que existen actualizaciones de software? Porque ya les voy a aterrizar porque estoy hablando del software, ¿sí? ¿Sí saben lo que es el software? Desde la parte informática.
Desde la parte informática, el software es todo este conjunto de programas, sí, es Códigos. exactamente, es esta parte de la computadora que no podemos tocar, ¿sí? El hardware, por otro lado, es la parte de la computadora que podemos tocar, ¿sí? ¿Qué es el hardware? Pues es el teclado, es la pantalla, es el mouse, ¿no es cierto? Y el software es este conjunto de programas, ¿no es cierto? Word, Excel, pues, y todos los programas con los que interactuamos, ¿cierto? WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada cierto tiempo hay ciertas actualizaciones. Ahora, ¿por qué hay actualizaciones? ¿Qué se les ocurre? A ver, vamos aterrizando un poco el tema. ¿Qué se les ocurre? Para optimizar el trabajo. Para optimizar el trabajo. Ok, muy bien, gracias, querido Omar. Muy bien. ¿Quién más? ¿Para qué hay una actualización de software en sus Eh, computadoras? Porque va mejorando la tecnología. Va Entonces, muy bien, ¿sí? Va mejorando la tecnología, exactamente. ¿Por qué más? ¿Qué pasa cuando hay ¿Qué pasa cuando hablamos de los upgrades, de los parches de información? ¿Por qué creen que las empresas cada cierto tiempo sacan para ciertos... cobrarnos más dinero. Ok, Se pone lenta la computadora o no trabaja bien. correcto, puede ser, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Los parches computacionales, en este caso, pues contienen un código de programación que en este caso podrían crear una mejora o por otro lado podrían crear una corrección de información. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que por algún se crean, a ver, vamos a ver qué dicen. Se crean nuevos procesos que permiten mejorar ciertos procesos que generan mayor velocidad, ¿no es cierto? Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos parches de información muchas veces contienen una corrección de información, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Me estoy inventando cualquier cosa, pero digamos que el fabricante de mi teléfono se da cuenta que existe un código que hace que el celular se reinicie eh, por alguna situación en particular todos los días, ¿sí? Se reinicia todos los días, una falla del sistema, ¿sí? Hay una falla en el sistema, el sistema ya está creando un conflicto, está creando una situación que no quiero, ¿sí? Ahora, ¿cómo corregiría todo la empresa? ¿Cómo corregiría todo esto? ¿Sí? ¿Cómo corregiría? Hablando que no es un tema de hardware, ¿no? Sino que es un tema de software, ¿sí? ¿Cómo corregiría? ¿Qué creen ustedes? Lo que va a hacer las empresas o las compañías van a lanzar un parche de información, ¿sí? Van a lanzar una actualización de información. ¿Por qué? Porque ahí está el código que está conteniendo pues la corrección en la programación que está provocando pues que la computadora o el teléfono en este caso pues se reinicie, ¿sí? Está haciendo una corrección, ¿sí? Entonces cuando hablamos de actualizaciones de información estamos hablando o de corrección o de mejoras o han visto que a veces pues no sé, ponen las actualizaciones y de pronto no sé, la pantalla se ve súper más chévere, pues hay un diseño diferente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy prácticamente es exactamente lo que sucede muchas veces con la computadora, ¿sí? Vamos a actualizar nuestra información, ¿sí? Ahora yo les pregunto algo, ¿para qué vamos a actualizar nuestra información? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿por qué actualizaría yo la información de mi mente subconsciente? ¿Qué quisiera hacer con esa actualización? Cuéntenme. Vamos interactuando. Para mejorar y dar una mejor versión de uno mismo. Excelente, Martita, muy bien, ¿sí? ¿No es cierto? Porque queremos hacer un proceso de mejora, ¿sí? ¿Quién más? Para mejorar los pensamientos o quitar esos pensamientos negativos que te vienen a la mente. Entonces, creo que sería como un formateo. Correcto, exactamente, ¿no es cierto? Un pensamiento negativo, de pronto tenemos un bloqueo, un estancamiento, ¿no es cierto? Alguien más, vamos, denme otro, vamos, ¿para qué quieren mejorar? ¿Para qué quieren actualizar su software de pensamientos? A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Bueno, podría ser para retirar esas creencias que están grabadas como hábitos que de pronto nos enseñaron de niños
para que era algo bueno, por ejemplo, comportarme o alzar la voz a mi madre, ¿no? O mi padre, dependiendo. Ujú. Eh, Son creencias que tal vez porque era un niño y yo tenía que alzar la voz para que me respete. Se me da la idea, aunque no he vivido eso, ¿no? Ujú. Pero puede ser para quitar eso que está grabado ahí. De acuerdo, perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartir, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar. Entonces, voy a graficar un poco qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer prácticamente es buscar un archivo de información en su computadora subconsciente, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera computacional. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque quiero que entiendan un poco cómo nosotros funcionamos y también cómo entender cómo podemos ser reprogramables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a seleccionar, por así decirlo, un archivo de información, un momento de nuestras vidas pasados ya vivido que se pudo grabar, ¿sí? Que se pudo grabar en nuestra mente subconsciente y que eso podría estar provocando un sentimiento de bloqueo, un sentimiento de estancamiento, un sentimiento de no estoy avanzando, un sentimiento de no lo quiero ver, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a poner ejemplos de situaciones de estos archivos de información, ¿no es cierto? Quizás, no sé, un pequeño resentimiento o alguna situación en mi niñez que todavía no he podido olvidarla, no he podido superarla. Hay algún tóxico, alguna tóxica que no he podido superar, ¿no es cierto? Que está ahí como un archivo de información que está provocando un efecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner el ejemplo de los tóxicos y las tóxicas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando ese archivo de información sigue ahí bloqueando, molestando, ¿sí? Eso va a dar un efecto, ¿no es cierto? Cuando existe un resentimiento, de pronto un rencor, de pronto alguna situación no comprendida, si alguien me hizo alguna injusticia, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese archivo de información simplemente es información. El día de hoy lo que vamos a hacer es editar en nuestra mente subconsciente ese archivo de información para nombrarlo con un nombre diferente en base a esa edición del archivo. Es decir, vamos a instalar en nuestra mente subconsciente el día de hoy un parche de información. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarnos pues a desestancar, desbloquear esa situación que podría estarnos molestando. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Sí, Muy bien, perfecto, excelente, ¿sí? Entonces, quiero que busquen un momento, quizás que ustedes sientan que es un momento no superado, ¿sí? Un momento no superado, un momento que me está bloqueando, un momento que me está estancando. Y lo único que van a hacer, y lo que les quiero pedir cada uno de ustedes, es que empiece a reflexionar sobre esa situación. Les voy a dar unos breves minutos. Empiecen a pensar sobre esa situación y le vayan poniendo un título a ese archivo, ¿sí? Hagan la idea que ustedes tienen, pues todos sus archivos, ¿no es cierto? Un archivito que está bloqueando, que está creando un cortocircuito, que está creando un bloqueo, que está creando un estancamiento, el resentimiento con mi hermano, con mi papá, lo que no he dicho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y le van a poner un nombre a ese archivo de información. Algo que no sea supremamente largo, ¿sí? No queremos saber detalles, pero puede ser el resentimiento. Les voy a poner ejemplos, ¿no es cierto? El resentimiento, la falta de perdón, la injusticia, la negligencia, la traición, la pérdida, y muchas otras cosas más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan, chicos? Les voy a poner ejemplos, ¿no es cierto? El rechazo, la humillación, el abuso emocional, el abuso verbal, mi autoestima baja, el fracaso, la inseguridad, el miedo a la soledad, etcétera, etcétera. Algo que ustedes sientan que todavía podría estar ahí, pues influyendo de una manera no tan beneficiosa en su momento presente, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno va a pensar, va a reflexionar por unos breves segundos acerca de una situación que sientan que quieran parchar, que quieran transformar, ¿sí? O que quieran, pues, superar de una manera mucho más rápida, ¿de acuerdo? Y van a ponerme en el chat un título que tenga que ver con esa situación. No necesito detalles, pues no estamos aquí para eso, pero sí vamos a crear un parchecito de información, ¿sí? Y vamos a instalar eso en la mente subconsciente. ¿Para qué? Para
titular de una manera diferente este archivo de información, de tal manera que este nuevo título les permita a ustedes comportarse, actuar y tomar decisiones en base a este nuevo cambio de información. Vamos a ver qué dicen. A ver, vamos, aquí ya está, Natasha, se crea un nuevo proceso. Ok. Mi archivo se llama El dolor del abandono. Excelente, muy bien, gracias por compartir, Natasha. El dolor del abandono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Ahora yo te hago una pregunta, Natasha. ¿Sí? Si quieres, puedes ponerlo en el chat. ¿Qué crees que te podría estar causando? Esta parte es muy importante, ¿no es cierto? Porque hay que detectar que el dolor del abandono, así como está configurado, podría estar creando ciertas situaciones en el momento presente, pues que no son muy beneficiosas. ¿Qué te podría estar pasando a ti? Solamente trata de darme una cosa muy puntual, Natasha, querida. Seguridad ¿Perdón? e inseguridad Inseguridad. ¿Dónde crees que se está proyectando esa inseguridad? ¿En tu carrera profesional, en tus finanzas, en tu en mis relación? finanzas. En tus finanzas, de acuerdo. Muy bien. Gracias por compartir, querida Antas, ¿sí? Como ven, pues, ok. Nati dice la inseguridad. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que reflexionen? Pues que esta inseguridad podría estarse proyectando ya en algún área de su vida. Sí, si ustedes quieren, pues pueden compartir el área de su vida. María del Carmen nos dice el miedo. Trata de ser un poquito más específica, querida María del Carmen, ¿sí? ¿El miedo a qué? Trata de ser solamente un poquito más específica, más incisiva, ¿sí? Giovanni, inseguridad. Rama de la inseguridad. Híjole, inseguridad. Rama de la inseguridad. Ahí no te entendí. La inseguridad me afecta en mi salud emocional. Ok, entiendo, de acuerdo, muy bien. Perfecto. Vayan poniéndome, ¿sí? Vayan poniendo. Esta parte es importante, chicos, porque si ustedes no saben qué es lo que van a parchar, pues simplemente no van a poder parchar nada, ¿no es cierto? Ah, inseguridad, rama del miedo. Ok, de acuerdo. Ok, muy bien. El miedo a perder está bien. Sí, por supuesto, miedo a perder, ¿no es cierto? Ahora yo te hago una pregunta, Martita. El miedo a perder, ¿cómo podría estarte afectando? ¿En qué área de tu vida sientes que te está afectando el miedo a perder? Abre el micrófono. Ahí está. Eh, Me estaría afectando es en emprender En, en en emprender. Ajá, espérame. o coger esas oportunidades que se me han venido, que se me vienen constantemente. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Vamos a ver qué dice. Buenas noches. Miedo a que se repitan los patrones negativos de mi hija con su hijito. Ok, ok, aquí podrías poner patrones repetitivos. Miedo a que se repitan los patrones negativos de mi hija con su hijito. Ok. María del Carmen, pero ese miedo viene de ti y se transmitió a tu hija y ahora quieres que no se transmita a su hijo. ¿Podría ser algo así? ¿Te estoy entendiendo bien? Tiene que ser un miedo tuyo, ¿no? Jenny, la niña abandonada, maltratada, traicionada. Ok, de acuerdo. Vamos a tomar, sí, está bien, sí, podríamos coger un solo archivo, ¿sí? Abandonada, maltratada y traicionada. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden, chicos, lo que necesitamos primero es entender cuál es el archivo que vamos a parchar. Esta parte es muy importante, ¿sí? Una consulta, Juan Carlos. A ver, Claro, yo estoy con un miedo de algo que quisiera enfatizar en el título. A ver, mi papá falleció de la cáncer de próstata. ok. Sí, hace 2 años. Él nos hizo ver un tiempo y cuando ya fue tarde, cuando se hizo tratar. Y ese me ha venido un miedo hace 2 meses y estoy con ese miedo que por la creencia de que hay una historia de papá, también me va a pasar a mí y justo estoy con una inflamación de primer grado. ¿Qué sería eso? ¿Cómo pondría un título ahí? Miedo a repetir la historia de mi papá, podría ser. Ya. Ujú. Te recomiendo que puedas hacer eso, ¿sí? Porque esta parte es interesante, ¿no es cierto? En el caso que Jorge, ¿no es cierto? Sí, Jorge, ajá. Jorgito, el caso que Jorgito nos está comentando es eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, esto es muy informático, yo lo veo como toda información, ¿no es cierto? Y yo te sugeriría ese nombre, ¿por qué? Porque fíjate, es una información que tú tienes y ahorita podría estarse activando.
Ahora, ¿por qué no la puedo desactivar? En realidad, el parche que podrías instalar el día de hoy podría ser un parche de desactivación del miedo a repetir la enfermedad de mi papá. ¿Sí? ¿Qué te parece? Muchas gracias. ¿No? Encantado, súper, Buenas ¿no? noches. Sí, buenas noches. Soy María del Carmen. Hola María del Carmen, Disculpe, ¿cómo vas? eh, Encantado. aquí tengo esta preocupación. O sea, mire, yo me enteré en los últimos años de mi madre que ella fue violada cuando fue niña prácticamente, y eso se repitió en mi hija y ahora ella tiene un hijito. Y el amor de madre, ella, yo le veo que no le nace porque yo le crié a mi nietito, ella no le defiende, ella tiene una vida creo que llena de esos miedos, de todos esos bloqueos que sufrió en su adolescencia y en su niñez también que le violaron. Y eso yo tengo miedo con mi nietito que vuelva a repetirse. Ella no le quiere mucho a mi nietito. Ujú, Yo ujú, le crié a él y tengo ese miedo. ujú, ujú. ¿Cómo lo titularías, María del Carmen? Mm, Le titularía ahí miedo a, por eso le ponía ahí miedo a que se repitan esos patrones de mi hija. Ujú, ok. Miedo a que se repitan los patrones de mi hija. Está bien, sí, podría ser eso, sí. Podría ser Gracias, eso. muy amable, de Encantado, verdad. ¿no? Encantado, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que necesite ayuda? Ahora, ¿cómo vamos a cambiar esa información? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar esa información? Ahora, pensemos en lo siguiente, ¿no es cierto? Quiero que me den ideas, porque yo ya les dije algo, pero quiero ver a ver cómo están, qué tan despiertos están, ¿no es cierto? Más o menos, esto es como que ustedes tuvieran un archivo en el escritorio de su computadora, ¿sí? Pensemos en vamos con el ejemplo de Jorge, ¿sí? Dice miedo a repetir miedo a repetir la enfermedad de papá, ¿sí? Es un archivo que está en el escritorio de su mente subconsciente, ¿sí? Ahora, si yo tengo acceso a ese archivo, pensemos que es un archivo de Word, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Tienen Lo acceso a ese archivo? elimino a la ¿Perdón? basura. Lo boto a la basura y lo elimino. Un antivirus. Un antivirus, muy bien. ¿Quién más? Editarlo. Buena contestación. Editarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a recordar algo, hablando desde un punto de vista cuántico, ¿sí? Porque si lo eliminas, igual está por allí. Cuando lo sacas del computador está eliminado para ti, pero no está eliminado del hardware. Ahora, ajá, sí, puede ser. Alguien lo puede recuperar. Podría Igual. ser, ¿no es cierto? Podría ser. Ahora una pregunta profunda es, ¿por qué ese archivo de información está aquí, en mis archivos? ¿Por qué ese archivo de información está en mi computadora, ¿sí? Y ahora, pues la parte aquí un poco más profunda, por así decirlo, es que, pues ese archivo de información tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito, ¿de acuerdo? Y cuando un archivo de información tiene un propósito, y todavía sigue prendido el propósito, ese archivo de información va a seguir arrancando, ¿sí? Va a seguir arrancando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que desactivar primero el propósito de ese archivo de información que podría ser antiguo, ¿sí? Para renombrar a través de una edición, como bien lo dijo Giovanni, porque lo creé con las experiencias, correcto. Lo tienes, Giovanni, sí, correcto, ¿no es cierto? Excelente, muy bien, Giovanni, ¿cierto? Lo elaboraste muy bien. ¿Por qué? Porque ese archivo de información a la final ha venido dándose justamente, como nos dice Giovanni, por nuestras experiencias, por nuestras situaciones, ¿sí? Es decir, hemos desembocado ciertos miedos a que se repitan las cosas, a inseguridades, a sentirnos traicionados, maltratados, etcétera, etcétera, porque lo hemos vivido, correcto, exactamente, lo tienes, Giovanni, ¿sí? Creencias, ¿no es cierto? Hemos creado un conjunto de creencias, paradigmas, sistema de identidad, nos hemos identificado y adivinen dónde se guardó toda esa información, se guardó en la mente subconsciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ahora, el día de hoy, pues vamos a desactivar, ¿sí? Ese archivo de información. Vamos a editarlo. ¿Y cómo vamos a editarlo? ¿Cómo creen ustedes que podríamos editar ese archivo? Es decir, tengo un Word y voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que este archivo Word vamos a coger el ejemplo de Jorge, ¿sí? Es el miedo a repetir la historia de mi papá,
¿sí? Entonces, el archivo de información se llama miedo a repetir la historia de mi papá. Y el momento que yo abro ese archivo, pues tengo toda la descripción de la situación que nos acaba de contar Jorge, ¿no es cierto? Papito, pues sufrió un tema de cáncer, etcétera, etcétera, vivió ciertas situaciones y ahora pues yo tengo una condición media parecida con un cierto grado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, sí? Hablando del tema del propósito, ¿sí? ¿Cómo editarían ustedes este archivo de información? Quiero que me vayan dando ejemplos, ¿sí? Ok, ya tengo eso y solamente con la edición de ese archivo de información, ingresando un poco más de información a ese archivo, yo voy a tener la potestad de cambiar el nombre de ese archivo de información. Por ejemplo, tú, Jorge, ¿qué le pondrías a este archivo de información? Porque tú como nuestro protagonista piensas que estás viviendo el miedo a repetir la historia de mi padre. Bueno, porque yo a mis exámenes y por ese miedo Ujú, y, y me salió ese resultado de los exámenes, estoy en tratamiento y termino creo que mañana. ujú. Entonces, sí, ¿cómo podría editarlo? Es recordando lo que le pasó a papá. Muy bien, cuéntame. Ujú, Bueno, a excelente. papá, bueno, yo me senté en un mueble y entró al baño y le vi que estaba ahí orinando muy poquito y no salía del baño. Abro la puerta del baño y le veo ahí y digo, ¿qué le pasa? Y bueno, y una serie de situaciones pasó ese momento, estaba mi familia, mis hermanos, y le fui llevando al siguiente día. Le sacaron una punción y al siguiente día, se demoró 2 o 3 días los exámenes, una punción, a la siguiente semana él ya um, declinó completamente porque ha sabido ya tiempos, 3 o 4 años antes de estar con ese problema. Ujú, Entonces, ese es el recuerdo de ese momento, quiero decir, el ahí en ujú, ese momento. Entonces, ahí le ujú. estoy editando, tal vez sería así. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque mira que producto de esa experiencia que tú estás viviendo con papá, pues tú puedes identificar qué es lo que no quieres y qué es lo que sí quieres en tu vida, ¿no es cierto? Quizás lo que no quieres el día de hoy, pues es vivir. em, pues que no, obviamente, ¿quién no va a querer salud, ¿no es cierto? Quieres vivir bien, quieres vivir salud. Quizás papá te está dando cierta información que no quieres repetir, ¿sí? Quizás alguna actitud, no sé, transgeneracional, alguna creencia en el entorno inmediato, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues yo podría poner en ese archivo de información, bueno, este archivo de información me ha servido para que este miedo a repetir la historia de mi papá me permita romper conscientemente con un comportamiento emocional transgeneracional, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero vivir en salud, ese es mi nuevo patrón de comportamiento, ¿sí? Una elección que tú vas a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una edición de información, ¿sí? Entonces, ahora te hago otra pregunta, Jorge, un poco para ejemplificar el tema. ¿Qué virtud, habilidad, creencia, don, fortaleza crees que te ha llevado a tener este archivo de información, el miedo a repetir la historia de mi papá? ¿Ha podido fomentar algo positivo en ti? De lo vivido anteriormente, algo positivo, el que hay que hacerse por lo menos cada 6 meses un estudio o acercarse al médico o estar con el médico de cabecera, o sea, estar preocupado de la salud. Ok, muy bien, preocuparme por mi salud, preocuparme por mi bienestar, preocuparme pues no sé, ¿no? Por estar muy bien. Ahora, con ese propósito, con esa edición de información, ¿cómo le titularías a tu nuevo archivo de información? Le vamos a poner aquí un guardar como. ¿Cómo le pondrías? Podría ser siempre tratando mi salud. Perfecto, ¿no es cierto? O el cuidado de Jorge, ¿sí? El nuevo Ah, archivo de información en mi mente subconsciente ahora podría editarse como el cuidado de Jorge, ¿sí? O la salud de Jorge, ¿sí? O los hábitos saludables de Jorge, ¿sí? allá, O no lo sé, ¿qué más? O la emocionalidad sana de Jorge, ¿sí? O las creencias sanas de Jorge, ¿sí? Porque, bueno, contestando un poco a la pregunta de Giovanni, me dices, Giovanni, sé lo que sucede, pero no sé cómo hacer que lo implantado sea reescrito. Y es justamente eso, vamos ya
nosotros vamos en este preciso momento a crear ya un parche de información, ¿sí? Entonces, a ver, creo que Giovanni se salió y vamos a ver si lo tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir un pequeño parche de información, una pequeña sentencia, ¿no es cierto? Ahora, yo decido poner en este miedo a la repetición de la vida de mi papá, decido poner esta sentencia. Quizás en el caso de Jorge, ¿no es cierto? Papi, te quiero mucho y gracias a la experiencia que yo tuve contigo, he decidido que voy a cuidar no solamente mi salud física, sino mi salud mental, mi salud emocional y mi salud espiritual. Por lo tanto, este nuevo archivo de información es la salud perfecta de Jorge. La salud integral de Jorge, la salud mental, emocional o espiritual y física de Jorge, todo lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una edición de información. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que hagan ahorita precisamente? Necesito que elaboren una frase que vamos a poner, vamos a ingresar en ese archivo de información que ustedes tienen ahorita en su mente subconsciente para parcharlo y en la dinámica vamos a seleccionar el nuevo nombre con esa edición de información. ¿Qué les parece? Vamos a parcharles, chicos. Vamos a mandarles una actualización en su software mental. ¿Qué les parece? Perfecto, excelente. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? Tenemos primero la situación que queremos parchar. Esta parte es muy importante, esta situación que queremos editar, ¿sí? Entonces, una situación que estemos detectando que bloquea, que estanca, que molesta, que resiente, que mi nuevo nombre es raíz restaurada. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el ingreso de información? Quiero que lo elabores, ¿sí? Puedes no escribirlo, pero sí necesito que lo elabores. Por ejemplo, ¿cuál era el tuyo, Natasha? ¿Cómo lo tenías? Entonces, seguridad interna. Era El, abandono, el, dolor de do- abandono. el dolor del abandono, ¿no es cierto? Pues solamente te voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la edición que tú vas a traer simplemente en el contexto? Ok, yo como protagonista viví el dolor del abandono porque eso me ha permitido ser más constante, ser más independiente, ser más responsable, ser más responsable con mis objetivos, lograr lo que quiero, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, decido decido pues poner ahora el nuevo título de información, como lo pusiste aquí, ¿no es cierto? La raíz restaurada, ¿de acuerdo? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué crees que va a pasar con un nuevo archivo de información llamado la raíz restaurada? ¿Cuál crees que va a ser el efecto? Ya no tendré dolor y estaré segura. Muy bien, excelente, perfecto, ¿sí ves? Se detecta súper rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Necesito que sepan exactamente qué es lo que van a parchar. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el parche de información? Y vamos con la dinámica. ¿De acuerdo? ¿Lo Yo, tiene? yo, Juanca, Querido Mar, cuéntame. verás, bueno, mi tema es el miedo a no tener dinero. Ya, ¿Ok? bueno, te pongo en contexto un poquito. El Claro. tema es que cuando era niño, bueno, mi papá fue, fue uno de los padres, digamos, que presente pero ausente. Ok, Ya, ok, y él entiendo. siempre decía, no tengo dinero, no tengo dinero, y cada vez que vuelta yo en casa, y a veces tiendo a repetir esa misma frase, Ujú, ujú. cuando pasa eso, entonces, y ahora con lo que estabas comentando sobre este tema, le puse el tema de la información y eso no tiene dinero. Ujú. Entonces, y no sé si está bien, el nuevo título que le puse es El dinero se crea. Bien, súper bien. El dinero se crea. Muy bien, ¿sí? Excelente. Ahora, ¿cuál fue la línea de información que vas a poner como edición? ¿Podrías compartirlo? Bueno, lo que quiero poner es eh, cuando alguien, o sea, cuando alguien necesita dinero, se puede crearlo y de esa manera poder vivirlo y transformarlo. Muy bien, podría ser. Ahora, una recomendación que yo te doy, Omar, podría ser en la edición de información. Podrías tú poner una línea donde tú le digas a tu papá, te voy a poner un ejemplo, simplemente es un ejemplo, pero tú podrías seleccionarlo, ¿sí? La edición de información podría ser la siguiente, ¿sí? Papá, te agradezco muchísimo por todo lo que hiciste por nosotros, ¿sí? Pero yo ahorita precisamente decido
¿sí? Crear mi propio patrón financiero personal, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Descarto lo que oía contigo, que es el miedo a no tener dinero, ¿sí? Y la nueva programación es el dinero se crea. Me parece fenomenal, la verdad, ¿sí? Porque es verdad, el dinero se crea, ¿sí o no? ¿Y de dónde se crea? De la causa raíz original que somos nosotros, ¿sí? Pero con las dos cosas que tú dijiste está bastante bien, ¿sí? Pero si ves, ¿qué es lo que quiero que notes? ¿Cuál es la causa raíz original, no es cierto? La causa raíz original es que oíste la programación de tu papá por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Quizás por un miedo de tu papi, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una buena idea podría ser que tú simplemente decidas ahorita que vas a quitar ese patrón de tu papá que lo has venido replicando de manera subconsciente, ¿sí? Para crear tu propio patrón que es el dinero se crea. ¿Qué te parece? Y ya le caché cómo es el tema. Aquí el tema es, bueno, en este caso es no reprochar, no juzgar, no acusar, sino ser agradecido y a la vez con eso se sana mi ser interior o cualquier cosa que tenga por dentro inconscientemente y lo reescribo y lo hago factible. Bueno, es medio parecido como lo hice yo también en una parte de mi vida también, Ujú, que ujú, yo cambié, hice un cambio de la ujú. historia que sucedió con él y le puse otra cosa como que lo hubiera dicho para Correcto. poder pasar y tapar ese bache y poder. Cor- Correcto, ¿no es cierto? Porque ahí, aquí en el entendimiento quizás que podrías tener es, ok, papá seguramente también oyó otra información de sus papás, ¿sí? Y pues bueno, capaz que también papá vino programado, así como me programó a mí, pero yo con las herramientas que tengo, ¿sí? Ahora decido pues que voy a hacer conciencia, ¿sí? Y decido tener mi propio patrón financiero, ¿sí? Súper bien, ¿sí? Pero ya lo entendiste, ¿no es cierto? Gracias. Sí, sí, gracias, Juan. Fenomenal, ¿no? Encantado, perfecto. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya vamos con la dinámica. ¿Qué dice Natasha, querida? Es que pensándolo bien, es que ahorita he estado trabajando, hice silla vacía hablando con mi papá. Ujú, Yo ujú, pensé que ya estaba como sanado, pero me di cuenta que no. ujú, Entonces ujú. hoy día estaba trabajando en mis ancestros. Ok. Justo Ajá. estaba haciendo una carta a los ancestros y todo súper Muy, chévere. muy bien. Ajá. Pero claro que eso me ha dado inseguridad, pero creo que todavía tengo un poco de rencor. Entonces, quizá la raíz restaurada es porque lo que quiero sanar es el rencor. O sea, ya Mira, no sé sí, sí, eso. sigue, sigue, por favor, el rencor. No, eso, porque, o sea, más que la inseguridad sería el rencor. Mira, ¿qué es lo que se me ocurre, no es cierto? Tú podrías decir en la edición de este archivo de información que ya vamos a ver, eh, miren, querido papá, querida mamá, lo que sea, queridos ancestros, pues yo tengo este rencor, sí, que lo he venido tratando por el tema del abandono, pero ya no lo quiero más, ¿sí? Porque esta situación de rencor, pues a mí me ha llevado a esto, a esto, a esto, ¿sí? Y ahora lo que yo quiero es tener mi propio patrón, ¿sí? De seguridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues llamo ahora a mi nuevo archivo de información la raíz restaurada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Si ves, si van a entender, Omar ya lo entendió, Natasha lo acaba de entender, ¿sí? Que es ese rencor. A la final, el sentimiento de rencor es lo que es lo que podría estar bloqueando o estancando alguna parte de su vida, ¿sí? Cuando hablamos del dolor del abandono, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es lanzar un parche de información con una edición que lo vamos a hacer el día de hoy, una edición terapéutica, donde nosotros podamos restablecer todo esto, ¿no es cierto? Oye, o papá, te tengo rencor porque en algún momento me dijiste que no sé, que no servía para nada y me metiste un patazo ahí. Por ahí, ¿sí? Y pues eso me dolió mucho y yo ya no quiero tener ese rencor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si ves, es liberar esa información y con esa edición de información nosotros tomar una decisión y planchar con un nombre diferente. ¿Para qué? Para que el subconsciente diga, ya cerraste el tema del rencor, ya cerraste el tema del patrón de papá, el patrón de mamá, etcétera, etcétera. Ahora ponemos otro nombre de ahí, ¿sí? Sí. ¿De acuerdo? Juanca, ¿Sí? una consulta, o sea, el miedo a perder o ese tipo es porque de pronto en mi niñez viví con escasez en el tiempo que viví, porque viví con mi papá. Entonces tendría que ir con mi papá a decir gracias. A ver, viviste una situación de escasez con papá.
Sí, con mi papá, Ya, correcto. cuál es el nombre del archivo que tienes ahorita en este momento? Eh, Miedo a perder, Ya, ¿no es cierto? Miedo a perder, ¿no es cierto? a Viviste un, escasez. Ujú. ya, miedo a perder, miedo a escasez, ¿no es cierto? Entonces, Sí, ¿cuál sería la nueva línea de información, ¿no es cierto? La nueva edición, ¿sí? Papá, quiero decirte que yo viví ciertas situaciones de escasez contigo que me llevaron a pensar que no podía hacer las cosas, ¿sí? Pero el día de hoy decido que, pues, honrándote, porque yo sé que tú también tuviste miedo, el día de hoy decido que mi nuevo archivo de información se va a llamar La abundancia de Marta, no sé, ¿ya tienes el nombre? sí. ¿Cuál es? Eh, una mujer sensual y segura tomando las mejores decisiones. Me Excelente, siento. perfecto. Muy bien, Ujú. excelente. Entonces, Ese tengo. coges y grabas ese nuevo archivo de información. Vamos a hacer toda una dinámica como que estuviéramos en una computadora. Lo vamos a hacer así de esa manera y vamos a hacer ese nuevo archivo de información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a grabar en tu mente subconsciente y tú te vas a volver correspondiente ahora con el nuevo título del archivo de información, ¿sí? ¿Captan la idea? Es decir, ¿qué es lo que Sí, pasa? El subconsciente está agarrando el dolor del abandono, la escasez de mi papá, la repetición de mi papá, etcétera, etcétera, o de mi mamá, y se está volviendo correspondiente. El día de hoy vamos a hacer una edición de información. Vamos a ver qué nos dice Natalia. Los papás de antes justamente tenían esa manera de crear a los niños, con golpes como castigos. A veces sanamos una de las palizas, pero hay alguna manera de eliminarlas todas de un solo o de ley toca una por una. Verás, yo la eliminaría. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer aquí, no es cierto? Muy buena pregunta, Nati. Lo que podríamos hacer es condensar todas esas palizas, esos maltratos, esos abusos que pudimos haber sentido y ponerles un solo título, ¿sí? Es decir, englobar todo eso, ¿no es cierto? ¿Cómo les pondrías? El maltrato, las palizas, el dolor el dolor del castigo, etcétera, etcétera. Pongámosle el dolor del castigo, ¿sí? Entonces, el dolor del castigo contiene todas esas situaciones donde los papás, pues, tuvieron esta interacción con nosotros, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿por qué nuestra protagonista, que en este caso es Natalia, tuvo que vivir el dolor del castigo? ¿Sí? Y ahí tú me sabrás decir un poco, eh, quizás, porque yo vengo a romper los patrones generacionales para garantizar que mis hijos no vuelvan a vivir el dolor del castigo. Por lo tanto, ahora decido que este nuevo archivo de información se llame La restauración del amor. No lo sé, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece, Nati? ¿Sí? Es decir, si puedes englobar todo esto en un archivo subconsciente. Todo es cuestión de creatividad en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente subconsciente pues tiene esa característica, ¿sí? A ver, tengo esa duda. Juanca, no sé cómo definir lo mío. Justamente eso, chévere, ¿sí? ¿Te gustó? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? ¿Sí? Engloba todo esto, todas estas sensaciones que tuviste con todo este maltrato, ponles en un solo archivo que se llame el dolor de los castigos, etcétera, etcétera, ¿sí? Vas a hacer esta edición, pues yo como protagonista sé que voy a garantizar que mis hijos vivan ahora este nuevo archivo de información subconsciente, ¿sí? La restauración del amor, la nueva era para mis hijos, mis descendientes sanos, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? ¿Y cómo definiría lo mío? Ponle, yo lo que le pondría es el rompimiento del patrón a María del Carmen, ¿sí? Me parece que es un patrón, ¿sí? Por lo general, cuando existe un tema de abuso, es un tema de patrón repetitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ponerlo, englobarlo en uno solo, en un archivo, y ponerlo el patrón repetitivo, ¿sí? ¿Cuál podría ser una sugerencia del archivo de información, de la edición del archivo de información? Pues decido romper este patrón de este miedo, porque quiero que tu nieto o tu nieta, no sé cómo se llame, que no sé, que Juanito, pues sea un niño sano, un niño que entienda el proceso y que pues se garantice que no se vuelva a repetir. Y el nuevo archivo de información es, no sé, puede ser Juanito sano, Juanito sin miedo, lo que tú quieras, ¿sí? Es decir, información, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más dice. Katia, Juanca, ¿cómo se define cuando tienes todas las herramientas para trabajar y generar recursos pero no accionas? ¿Puede ser así? Sí, podría. Podría ser, pero no accionas. El miedo a accionar, la falta de acción, el no concretar,
Em, ¿Qué te parece cuando tienes todas las para trabajar y generar recursos pero no accionas? ¿Sí? La paralización podría ser, ¿sí? Quizás si no accionas podría ser porque te sientes paralizada, ¿sí? Es una reacción como muy subconsciente. ¿Por qué? Porque han visto cuando tienen mucho miedo que una persona se paraliza y no acciona, ¿sí? A mí se me ocurre que podría ser la paralización. ¿Qué podrías hacer? Sí, ok, vas a la edición del archivo de información y dices, pues bueno, ahora decido que ya no quiero sentirme paralizada, sino que voy a hacer ciertos pasos para volverme imparable y accionar todo lo que tengo que accionar. El nuevo archivo de información se va a llamar Acción Masiva Imperfecta Imparable. Te estoy dando ejemplos simplemente como para que lo resuelvas, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Listo, chicos, rapidísimo. Entonces vamos porque ya estamos sobre el tiempo. Perfecto. Vamos a prender las cámaras, por favor, para poder verles los que puedan. Fenomenal que prendan las cámaras. Excelente. Muy bien. Vamos a prender las cámaras. Vamos a tomar un pequeño respiro mientras cerramos los ojos. Vamos a conectarnos un poco por unos segundos con la respiración. Vamos a cerrar los micrófonos. Bueno, ya voy a cerrar todos los micrófonos para no interrumpir. Eso, muy bien, la dinámica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una edición muy rápida de información, ¿de acuerdo? Quiero que por favor los que estén sentados pongan los pies sobre la tierra, la mano derecha sobre el muslo derecho, la mano izquierda sobre el muslo izquierdo. No crucen las piernas, por favor. Recuerden, es una sesión virtual. Si por A o B razones existe una falla de comunicación, simplemente ustedes dejan de oír mis instrucciones. Y si dejan de oír mis instrucciones por algún tiempo, simplemente van a contar del 3 hasta el 1. 3, 2, 1 y salen abriendo los ojos lentamente, ¿sí? Y empiezan a desperezarse, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos. Cierren los ojos, por favor. Voy a hacer un pequeño conteo progresivo y a medida que vaya contando cada uno de ustedes en la posición que se encuentra, se va a dar un momento para entrar en esta dinámica como una computadora informática a su mente subconsciente. Van a agradecer de antemano esa capacidad de sanación, esa capacidad que ustedes tienen para hacer esos cambios. Van a abrazar mentalmente a su cuerpo, sus vivencias, se van a concentrar en su respiración. Y yo voy a contar hasta 10. Relajan su cuerpo y entre cada número que vaya contando van a sentir cómo las partes que están estresadas, las partes que están congestionadas, que están cargadas, que están pesadas, se van a empezar a distensionar, se van a empezar a relajar. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5. Empiecen a sentir su cuerpo más relajado. Sientan cómo se relaja pies, piernas, glúteos, pelvis, todo el esternón, hombro, brazo, cabeza. 6, 7, 8,
9, 10. Van a crear el siguiente escenario. Cada uno de ustedes está sentado frente a una pantalla muy sofisticada, la computadora más sofisticada que ustedes puedan imaginar. Tienen el control a través del teclado y del mouse de esa computadora. Esa computadora es un acceso directo a su mente subconsciente. Y lo primero que van a ver en esa pantalla es como un escritorio de computadora. Es el escritorio de su computadora personal. Y van a ver en el centro de ese escritorio de la computadora el archivo que van a resolver el día de hoy. Quiero que antes que lo abran, identifiquen el archivo y vean el nombre y lean mientras imaginan esa pantalla de computadora, lean el nombre del archivo subconsciente que van a editar. La inseguridad, el dolor del abandono, el dolor del castigo, el miedo a perder, el miedo a la escasez, lo que ustedes hayan seleccionado. Van a crear la interacción de dar un doble clic en ese archivo y se va a abrir automáticamente como un archivo en formato de Word. El archivo va a estar integrado por palabras. Y este archivo lo que contiene es toda la historia que contiene este archivo de información. Ustedes van a bajar con el mouse al final del archivo, al último punto, y le van a dar un punto aparte. Y voy a contar hasta 3 y cada uno de ustedes va a crear una acción, una edición que les permita interactuar con esa causa raíz original. Quizás voy a conversar con mi padre, con mi madre, quizás voy a conversar con alguna situación en particular, quizás voy a conversar con mi hija, con mi nieto, quizás voy a conversar con esa versión mía que no acciona, quizás voy a conversar con mi dinero y voy a hacer esa corrección de información. Voy a liberarme del dolor, del miedo, de la procrastinación, de algún abuso, de algún maltrato. Voy a crear una dinámica donde pueda hacer esa corrección mientras esta computadora empieza a escribir. Cuando yo cuente cuando cuente hasta 3, la interacción de corrección, el parche, eso que no han dicho, eso que quieren decir, eso que quieren abrazar. Cada uno de ustedes ya sabe lo que tiene que hacer. Cuento hasta 3 y van ejecutando mientras se edita este archivo de información. En 1, 2, 3. Creen la interacción de corrección.
cree la interacción de corrección. Algo que tenga que decir, algo que tenga que romper, algo que tenga que integrar, algún miedo a devolver, algún rencor que pisotear, cualquier cosa que ustedes decidan. La liberación de una enfermedad, despedirse de la procrastinación, creen el parche de información. Creen el parche de información. Creen el parche de información. Les voy a dar unos pequeños segundos para que vayan creando el parche de información. Y mientras ustedes van creando la interacción, el archivo se va editando. Unos segundos más. Y ahora en esa computadora van a poner guardar con. A partir de la creación de la interacción de corrección, ustedes van a titular este archivo antiguo de información con un nuevo nombre. Un nombre que les permita corregir el antiguo archivo de información. Van a poner un nombre, van a poner guardar y ahora van a ver en su escritorio y van a leer el nombre del nuevo archivo de información. Ese archivo de información se graba en su mente subconsciente y cada uno de ustedes se vuelve correspondiente con esta nueva información. Cada uno me va a decir cuando vuelvan cuál es el nombre de ese archivo de información. Vuelven en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sientan el efecto que va a tener el nombre de este nuevo archivo de información. Sientan una emoción, anclen en alguna parte de su cuerpo donde se vibre con el nuevo nombre de este archivo. Me van a decir el nombre, la sensación y la parte del cuerpo que grabó este archivo de información. Vuelven y se sienten muy bien. En 4, 3, 2, 1. Respiración profunda. Lentamente abren los ojos. Vuelven con nueva información. Empiecen a desperezar y a mover el cuerpo, por favor. Se desperezan.
¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue? Por favor, alguien que quiera compartir el nombre de su nuevo archivo de información. Natasha, querida, cuéntanos cómo te fue. Olvidé el nombre, así que le puse raíz a nada. Uy, qué bonito, la raíz a nada. Emoción, Felicidad, amor, felicidad. ¿Qué parte del cuerpo? corazón. Oh, qué lindo, muy bien. Felicitaciones, te vas a volver correspondiente con raíz a nada. Ya entenderás cuáles van a ser los efectos, ¿no es cierto? Muy bien, felicitaciones. ¿Quién más? ¿Quién más? Martita, Yo, cuéntanos. Yo, primero casi me dormí nuevamente, Casi pero te sí, duermes. sí. Oye, espero que no te estés aburriendo. No, me pasó en la anterior sesión también que me había dormido. Oh, Pero, ok. ajá, pero me dijiste que sí valía. Sí, por Bueno, supuesto. al rato que estaba recordando lo vivido con mi papá, como que fue un malestar aquí en el estómago, así. Ajá, ajá, Y a medida que fuimos avanzando con el ejercicio, sí, me sentí súper bien con la nueva, bien identificada con mi nueva información, que es mujer sensual, segura, tomando decisiones abundantes. ajá, muy bien. Porque por otros temas lo puse sensual porque viví solamente con hombres, entonces Ajá, había ese tipo de energía mucha masculina, entonces que lo estoy trabajando, entonces lo puse así, me vi bien identificada con eso, me siento súper mejor, ajá. eh, ¿Emoción primaria? mucha emoción, emoción de Emoción. felicidad, de amor, ajá, Oh, qué lindo. ¿Qué amor. parte de tu cuerpo? Justo desde aquí para abajo, así estoy, estómago. Oh, qué bonito. ¿Por el estómago también? Ujú. Oh, qué bien. Uy, ahí quiere decir que planchaste información. Muy bien. Excelente. Qué bueno. Me alegro mucho, Martita. Gracias por compartir. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Juanca, perdón, no pude Nati, prender la cámara. no te preocupes, querida. El mío le puse el rompimiento de inseguridades y patrones de violencia familiares. Ujú, ok, muy bien. Ajá. La emoción ahora es de fortaleza, de fuerza y está anclada como que justo en el centro del cráneo. Oh, qué bonito. Uy, qué poderoso. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el nombre del nuevo archivo? Así, el rompimiento de inseguridades y patrones de violencia Ah, el familiares. rompimiento. Ah, ok, ok, el rompimiento. Claro, tienes razón. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes? Mejor, más fuerte, que era lo que necesitaba, porque pues por esto tú sabes, de la ansiedad y Mm. todo eso, pues por eso preguntaba lo de si se podía hacer una sanación una por una o se puede tratar de trabajar todas de un solo. Puedes Entonces, hacerlo en paquete ahora. No hay restricción. sí, entonces por eso le puse ese nombre, para hallar la fortaleza de todas esas juntas y convertirlas en algo positivo para no repetir esos errores que me parece que ya no deben pasar en la actualidad y mucho menos con mis hijos. Ok, excelente. Muy bien, Nati. Gracias por compartir. Perfecto. Listo, chicos. ¿Quién más? ¿Alguien Ah, más? em, tenía Jorgito. claro, muchas gracias, tenía claro al principio cuando me ayudaste con el nombre del archivo, que era La salud mental, emocional y física de Jorge Restaurada, me dijiste. Sí, sí, Y sí. lo tenía al principio, a la mitad de este proceso, pero al final se borró todo y solo salió un nombre del archivo. Jorge Sano, nada más, Jorge Sano, y la parte donde se grabó en la oreja derecha. Oh, buenísimo, buenísimo. ¿Qué es lo que puedes hacer, Jorge? Empezar a rascarte cada cierto tiempo, pues la oreja y anclarte con el tema, ¿no? Jorge Sano, ¿y sabes qué? Es mucho más sencillo. Cuando es más sencillo es más poderoso, ¿sí? Ya. Más sencillo, más poderoso. Súper bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción primaria? Estaba así. Esta es la emoción. Sí, sí puedo. Sí puedo. Eso, Ajá. eso es todo. Muy bien. Muy bien, Jorgito. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ti por yo, por compartir. favor, Ya, yo, ok, vamos María del Carmen y vamos con Omar. Muy bien, María del Carmen. gracias. Yo puse, bueno, es mi nietito, puse nietito Juan Francisco, sano, feliz, exitoso y yo tranquila. ¿O cómo te sientes?
tranquila ya y segura de que ya no se rompieron esos patrones. Esa es la manera, muy bien. ¿Qué parte de tu cuerpo, querida María del Carmen? En mi cerebrito me metí eso ya porque solo me venían pensamientos negativos de que de pronto puede pasar eso, pero ahora ya no, ya Oh, está instalado qué bonito. aquí en mi mente, en mi cerebro, que ya no se rompieron y esos patrones, no va a pasar ya nunca más eso. Excelente, el mundo es mental, ¿no? El mundo es mental, así que pues qué bueno, me Es alegro muy mucho. bueno. No, pues Gracias. encantado, encantado. Omar, querido, contigo acabamos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, Juanca, bueno, como yo soy más visual, Sí, entonces, a pesar de que está un poco de ruido acá en la casa, ajá, intentaba concentrarme en todo eso, sí, y es, y es medio curioso porque al rato que decías la computadora, que llevas al escritorio, verás que me visualicé en un Windows 90. ajá, ajá, La pantalla, todo eso, y la ajá, carpeta. Abrir el archivo, todo, ya vamos despidiendo todo eso. Y al ajá, final de que lo coloco el nombre, todo esto, se me visualiza Windows 11. ajá. Entonces creo que por ahí hubo la congruencia del tema de los detalles de la historia y de la secuencia, me imagino, de vidas. Mira, De la, ajá, y una cosa que podría hacer es que es posible que hayas estado viviendo el patrón de tu papá, por eso es que quizás ves este Windows antiguo, ¿sí? Es una especulación, ¿cierto? Tú tienes que darle la interpretación, pero luego que grabas, si ves, ¡pah! Un nuevo Windows, ¿sí? Es decir, ahora hay una actualización, ¿sí? Hay una evolución que siempre se va a dar por eso, por evolución, ¿sí? Porque simplemente tú eres la evolución, ¿cierto? De todos tus ancestros. ¿Cómo te sientes, Omar? pero es que al instante que ya íbamos saliendo del trance, Ajá, se me vino un poco el cuerpo así como hormiguear, alguna cosa, y dijiste, ¿qué sientes? Me sentía como entre alegría y como energía. Y ajá, lo que me dijiste, ¿de en dónde pondrías, en qué parte del cuerpo te pondrías? Le puse en el puño cerrado, apretado. súper, súper. Entonces, y de ahí ya salimos, como el mío era el tema el título de la nueva carpeta es el dinero se crea, Irina se crea, entonces ajá. lo tengo plasmado el anclaje en un puño. Súper bien, súper. Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Ya sabes que Claro, puedes hacer puño y simplemente salta la idea de que el dinero se crea, ¿sí? Me alegro ajá, mucho, chicos. Pues bueno, espero que les haya gustado esta dinámica. Ya les voy a mandar un resumen pues por el chat. También te voy a mandar a ti, querido Omar, para que les compartas a todos em, los de la mentoría. Chicos, desearles una hermosa semana. Pues ya saben cómo terminamos nosotros de esta sesión, decretando que esta semana sea en total beneficio, bienestar, que pues bueno, que Dios bendiga nuestro país, que los mandatarios que vengan, pues vengan con nuevas ideas, con todo lo mejor, ¿sí? Sea quien haya sido la persona, pues, y todas nuestras inclinaciones, lo importante es que nosotros seguimos trabajando, ¿sí? Como con nuestra buena actitud, nuestra nueva alegría, ¿sí? Pues vamos a configurar nuestra semana, ¿de acuerdo? Ya saben, ¿sí? Van a decir sus nombres, yo soy Juan Carlos Valenzuela, yo soy Jorge, yo soy Natasha, yo soy Omar, etcétera, etcétera, y me pasan cosas extraordinarias, ¿de acuerdo? Y abrimos los micrófonos luego para despedirnos y mandar toda la mejor vibra, ¿sí? A nosotros y a todo nuestro hermoso país, ¿de acuerdo? En una, dos, tres, vamos, yo soy... Yo soy Natasha y me pasan cosas extraordinarias. Excelente, yo soy Juan Carlos Valenzuela, me pasan cosas extraordinarias, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, abran los micrófonos, que Diosito les bendiga. Gracias por estar aquí, gracias Buena por vibrar actividad. alto, chicos y chicas. Que Jorge, Gracias. Dios les Jorge, bendiga. y viene el dinero a Bendiciones. mí fácilmente y para ustedes también. Una linda noche. Igual para ustedes. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. chao Juanca, Chao. Gracias por Fácilmente, todo. hasta sencillo. luego, bye Hasta bye. luego. Chao, chao. Buen Bendiciones. fin de semana, buen inicio de semana. Excelente. Chao, chao.